en consecuencia con todo lo que había quedado del gobierno Pastrana, el gobierno de Álvaro Uribe aplica el Plan Colombia, lo convierte en lo que se denomina el Plan Patriota, empieza la ofensiva del Ejecutivo contra las FARC, pero simultáneamente Uribe ha abierto la puerta para que otras organizaciones que quieran negociar y que acepten un cese al fuego y un cese de hostilidades lo puedan hacer. De tal manera que el que le coge la caña son los grupos de autodefensas. Con una particularidad, los principales jefes de las autodefensas ya están solicitados en extradición por Estados Unidos por narcotráfico. Entonces el gobierno de Uribe lo primero que tuvo que hacer fue expedir normas para condicionar que esa extradición no se aplicaba siempre y cuando se sostuvieran en el proceso de negociación. Ese proceso de negociación llega primero en el 2003 en la firma del Acuerdo de Santa Fe de Galito para empezar la negociación formal. Vienen una serie de sometimientos y la firma de la Ley 975 de 2005, la Ley de Justicia y Paz, donde se establecen unas reglas de juego en verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de las autodefensas y condicionado el tema del narcotráfico. Entonces todo quedó en suspenso, en ese momento va avanzando la negociación, pero como sabemos públicamente, cuando las verdades del paramilitarismo empiezan a revertir contra el Estado en lo que conocimos como el escándalo de la parapolítica, el 13 de mayo de 2008, el gobierno de Álvaro Uribe coge a los 14 principales jefes del paramilitarismo, los monta en un avión, se los entrega a la DEA y los extradita a los Estados Unidos. En una madrugada, de ahí que venga lo que algunos humoristas llaman hora de extradición, porque el país se acostó y al otro día se levantó y ya los habían extraditado. Exactamente, sí, exactamente, así fue. Y ahí queda como en suspenso, quedaron muchas cosas por hacerse. El Justicia y Paz quedó de alguna manera herido de muerte, no tuvo la perspectiva que se esperaba. Y lo que sí viene después el gobierno de Juan Manuel Santos. Pero perdóneme, Jorge, que lo interrumpa. Y en la segunda, en el segundo tiempo de Uribe, esas leyes no prosperaron, no dieron ningún otro camino, ni ningún... No, es que recuerde que la Ley de Justicia y Paz es de 2005, del primer gobierno. El escándalo de la parapolítica es del 2006. Ajá. Y luego viene en el 2007, incluso se detecta que varios narcotraficantes que ya están en Venezuela hacen una cumbre de narcos en Mérida para empezar a organizarse de lo que está pasando, porque Uribe está extraditando a granel. Disparó la extradición a niveles muy altos. Y en el 2008 es cuando viene todo este momento crítico que yo le estoy contando, donde termina la negociación con la abrupta extradición de los 14 jefes del paramilitarismo a los Estados Unidos. ¿Y en la era Santos entonces no, qué pues ocurrió? En la era Santos cambia la perspectiva. Juan Manuel Santos y el presidente Hugo Chávez de Venezuela se vuelven los nuevos mejores amigos y en esa nueva negociación, en menos de 2 años, los principales jefes del narcotráfico que están escondidos en Venezuela o caen detenidos o se entregan a la DEA. Y entonces en ese contexto es donde se produce la famosa oferta de los narcos para entregarse, que fue que un grupo de narcotraficantes encabezada por Diego Pérez Henao o Diego Rastrojo y otros narcotraficantes le entregan un dinero, 12 millones de dólares de una intermediación de JJ Rendón para que hagan una negociación. De ese documento conoce el presidente Santos, el alto gobierno, la dirección de la policía, la fiscalía de Vivian Morales, pero finalmente el tema no prosperó, se convirtió en un escándalo político en el año 2012, pero en el año 2012 ya Juan Manuel Santos tenía una carta mejor jugada, que eran las negociaciones de La Habana con las FARC. La plata se perdió, eso es lo que dicen, por lo menos. Pero bueno, lo que sí... de eso no se sabe mucho, pero de lo que sí se sabe es que el proceso de La Habana avanzó y quedó un poco el rezago del proceso de paz con Otoniel y con el Clan del Golfo, que repuntó en el ocaso del gobierno y donde había unas leyes
o unos proyectos de decreto de sometimiento, ¿no? Bueno, en el previo a la extradición de los 14 jefes paramilitares, la sentencia de la Corte Constitucional, que puso en sus justos términos la Ley de Justicia y Paz, puso en estampida a los paramilitares que estaban fuera de la cárcel. Entonces ahí es donde viene una reorganización, un rearme, el fortalecimiento de lo que en su momento se llamaron las bandas criminales y que el gobierno después denominó los grupos operacionales, y que empezó como una ofensiva contra estas organizaciones, un reacomodo de estos grupos y particularmente en aquellos que habían estado en el Urabá y que tenían unas conexiones en el llano, crearon lo que se llamaron las autodefensas gaitanistas de Colombia, a cargo de Daniel Rendón Herrera y Otoniel, Dairo Úsuga. Y ellos, el gobierno, pues para no darles esa connotación gaitanista, y tampoco de urabeños, para no de alguna manera descalificar una región del país, entonces les coloca el Clan del Golfo. Pero entonces empieza un replanteamiento porque las distintas organizaciones y grupos armados del narcotráfico empiezan a configurarse a partir de las nuevas realidades que dieron el gobierno de Santos. Y por eso llegan al gobierno de Iván Duque, donde la persecución se concentra en el Clan del Golfo hasta que cae detenido Otoniel. La Comisión de la Verdad empieza una especie de acercamiento para tratar de obtener las verdades de Otoniel antes de ser extraditado. Hay unos incidentes porque el gobierno se opone, agiliza la extradición y como en la extradición masiva del 2008, pues las verdades de Otoniel y las verdades del Clan del Golfo por ahora siguen en los Estados Unidos.